¿Alguna vez te has preguntado si fueras famoso, cómo sería tu vida? ¿Crees que serías feliz? Las personas que están siempre en el centro de atención son vistas como creadoras de opinión y pueden conectar con los clientes mejor que la marca sola. La investigación realizada muestra que la fama cambia la vida de una persona para siempre, y se siente más como un impacto o una experiencia de la noche a la mañana que como una transición gradual. Te invito a que te quedes conmigo al final de este vídeo y después me dé tus comentarios. La fama claramente no es una droga para todos. ¿Para qué sirve entonces? Lo que pasa con la fama es que es posible que la gente nunca sepa qué respuesta apropiada tener ante ella. Algunos pueden sentirse indiferentes y otros pueden volverse adictos. Algunas personas pueden creer que la fama se desarrolla exactamente a partir de lo que publican de forma interactiva, mientras que otras creen que nunca pueden escapar del ojo público, independientemente del anonimato. La fama puede ser una droga peligrosa porque, básicamente, cualquier persona que desee la fama hará lo que sea necesario para lograr sus objetivos sin que sus decisiones sean racionalizadas por el peso de las consecuencias personales o ambientales y, aunque se empaña con el tiempo, comenzará a acumular más masa a medida que pasa el tiempo, lo que puede conducir a ciertos comportamientos impactantes para retener a los fanáticos o víctimas existentes. En la sociedad, el estatus de uno los coloca en diferentes grupos casi automáticamente sin pensar en otros factores que contribuyen, como la raza, la exclusión socioeconómica, la nacionalidad, etc., lo que significa que alguien puede lidiar con la fama debido a este tipo de clasificaciones, incluso si no es su culpa. Un ejemplo sería un actor o actriz famosa a la vista del público que puede que ni siquiera se haya considerado parte de la comunidad LGBTI. Sin embargo, a pesar de esto, la gente los coloca en esa categoría simplemente por su fama. Ser famoso se describe de diversas formas, como dejar a la persona sintiéndose sola. No es seguro. Tienes una burbuja sobre ti. Se viola el espacio familiar. Una sensación de ser observado, viviendo en una pecera, como una habitación cerrada, y familiaridad que engendra una cercanía inapropiada. La desafortunada verdad, sin embargo, es que para todas y cada una de las celebridades, la máquina de la fama solo puede funcionar durante cierto tiempo. Algunas personas famosas suelen sufrir varios problemas psicológicos, como la sensación de estar solo y tener necesidades narcisistas. Realmente muestra la importancia de cómo la personalidad y los cambios en la infancia pueden ser el resultado de la fama. Lo cierto es que, hablando en términos generales, el atractivo físico está ligado a una imagen positiva, por lo que cuanto más atractivo sea el famoso, más éxito tendrá en el campo en el que se esté desenvolviendo. Un estudio ha encontrado que las personas que son famosas también experimentan dificultades con los roles de liderazgo debido a un mayor derecho, culpa, vergüenza, falta de confianza e indulgencia adicional en el alcohol. Concluye con otras poblaciones en riesgo, como las estrellas de reality shows. Innumerables estrellas de hoy en día están mostrando la fama instantánea, que es una droga más poderosa que cualquiera experimentada por generaciones anteriores. El mundo está observando cada uno de tus movimientos y siempre debes mostrar una personalidad impecable desde la mañana hasta la noche. La fama es peligrosa en su estado actual. El estrés, la depresión y el abuso del alcohol se relacionan con niveles muy altos para las estrellas en los últimos tiempos. Hay mucha vulnerabilidad en la mentalidad de las personas que anhelan la fama. Estos individuos son conscientes de que sus vidas y su comportamiento cambian como resultado, pero voluntariamente asumen el riesgo de la fama. Teniendo en cuenta sus propias deficiencias, la inestabilidad emocional y los estados mentales frágiles van de la mano con este nuevo problema.
La fama funciona como una droga química para aquellos que la anhelan porque no importa lo que hagan, nunca pueden tener suficiente. La dura realidad del estilo de vida de las celebridades puede ser tóxica, que es de lo que muchas celebridades son demasiado conscientes. No existe el éxito de la noche a la mañana y la fama no es saludable ni sostenible. Las consecuencias de este comportamiento autodestructivo pueden ser peligrosas y cambiar la vida, especialmente cuando estos comportamientos cruzan un cierto nivel de gravedad que podría llevarlos a situaciones que afectarían de gran importancia su vida. La realidad es que la mayoría de la gente nunca será famosa, ni siquiera durante 15 minutos. Sin embargo, gracias en gran parte a las redes sociales, la posibilidad de la fama parece tentadoramente al alcance de más personas hoy que nunca. Sin embargo, lo que en gran medida se da por sentado es el hecho de que muchas personas encuentran tentador este sueño despierto. Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.